Dios les bendice. Saludamos a nuestros amigos que están viendo esta transmisión. Pues estamos en Cinépolis, Lago de Guadalupe, aquí en Tlalnepantla, Estado de México, y les invitamos a que vengan, que nos visiten, y nuestra reunión es de 11 a 12 y media del día. Bueno, pues les esperamos, les mandamos un fuerte abrazo. Y el día de hoy vamos a ver un tema relacionado con la oración. La oración es muy importante para cada uno de nosotros. La oración es la columna vertebral del cristiano, ¿sí? Es la base, es lo que sostiene, así como la columna sostiene nuestro cuerpo, así como nuestra columna nos permite el pararnos, sentarnos o acostarnos, el agacharnos. Así es la oración. A ver, con tu mano, a ver, toca tu columna, siente ahí los huesitos, ahí, ve, esa es tu columna, ¿sí? La que tenemos aquí atrasito, y es de vital importancia para que nos podamos mover, porque si alguien se enferma de la columna, si alguien tiene un accidente, se lastima la columna, pues lo puede incapacitar para toda su vida, ¿sí? Así de importante es esos huesitos que tenemos en la columna. De la misma forma, así de importante es la columna, la oración para nuestra vida. Es un medio a través del cual podemos nosotros conocer a Dios, comunicarnos con Él, el amarlo también a través de la oración, así como hace un momento a través de los cantos de alabanza, de adoración, le expresábamos a Dios lo que hay en nuestro corazón, o durante el tiempo de la oración. La oración, bueno, pues le vamos a amar. Vamos a poder expresar nuestro amor, nuestra gratitud, nuestro agradecimiento a Él. Es un medio también para expresar nuestras necesidades y nuestras peticiones. ¿No es así? Y a veces es donde más tiempo nos tardamos. Si hacemos un círculo y lo dividimos en porcentajes, y imagina, cada quien que haga ese análisis, ¿qué porcentaje en nuestra oración general le damos a la petición? ¿Sí? ¿Qué porcentaje le damos a la acción de gracias? ¿Qué porcentaje le damos a la gratitud, o solamente alabar, o a la adoración, a la alabanza? ¿Qué porcentaje? El mayor porcentaje se lo va a llevar la petición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues nos gusta poner delante de Dios esas necesidades y esas peticiones. Pero a veces esa petición o nuestras peticiones en ocasiones no vemos una respuesta, ¿sí? O no vemos que sentimos que Dios no está escuchando nuestras peticiones, y que pues se han quedado a lo mejor ahí en el aire. Así, en ocasiones, así nos hemos sentido. ¿Cuántos han sentido así? Que sus peticiones no han sido escuchadas, no han sido contestadas, Dios no las ha respondido. ¿Cuántos han sentido así? A ver, levante la mano. ¿Sí? Bueno, varios, ¿sí? Yo también, ahí estamos, ¿sí? Y la Biblia nos enseña algunas estrategias que podemos utilizar para que nuestra oración sea más eficaz. Y ese es el tema que vamos a revisar. ¿Cómo podemos desarrollar oraciones más efectivas? ¿Cómo podemos hacer que nuestra oración sea más eficaz o efectiva? ¿Sí? Entonces, bueno, pues vamos, esa es la parte introductoria, y vamos a nuestra primer cita bíblica, que es en Santiago 4:2. En ocasiones nosotros no recibimos una respuesta de parte de Dios. Aquí nos dice la palabra, por dos situaciones. Número uno, porque a veces no pedimos, ¿sí? Y si pedimos mal. Bueno, vamos a leer. Santiago capítulo 4, versículo 2 y 3. Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Sí? Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Vamos a ver.
Dios, y en el nombre de Jesús oramos para que tú hables a nuestras vidas. Gracias por la oración, gracias porque es un medio a través del cual nos podemos comunicar contigo. Y queremos, Dios, que cada uno de nosotros podamos aplicar esas estrategias que hemos de ver para que nuestra oración pueda ser contestada, no que tú no le escuches, sino que a veces estamos pidiendo cosas erróneas o cosas equivocadas. Ayúdanos a entender cuál es tu propósito, cuál es tu voluntad. Ayúdanos a hacer oraciones de acuerdo a tu voluntad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces aquí Santiago capítulo 4 versículo 2 nos dice, en el versículo 2 nos dice que no recibimos, ¿por qué? Porque pues no pedimos, ¿sí? Ahí en la última parte dice, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, ¿sí? A veces no pedimos, a veces no tenemos un hábito de oración. A veces solamente oramos 3 veces al día, ¿sí? Oramos después, o más bien antes de cada alimento, ¿no? Oramos 3 veces al día. No tenemos un hábito de la oración. Entonces, bueno, pues esta es una de las situaciones por las cuales a veces, bueno, si no se ora, pues no se va a tener una respuesta. Y número 2, dice que pedimos mal. Versículo 3 dice del capítulo 4 de Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. A veces en nuestra oración estamos pidiendo mal. ¿A qué se refiere esta parte que para gastar en vuestros deleites? Porque aquí se está refiriendo que no estamos pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios, sino más bien estamos tomando cosas que a lo mejor estamos pidiendo cosas que no necesitamos, cosas que no están dentro de la voluntad de Dios, cosas que no van a glorificar a Dios. A veces hay esos deseos en nuestra vida. A lo mejor tú tienes, voy a poner algunos ejemplos, a lo mejor tú tienes 5 pares de tenis, ¿sí? Pero acabas de ver unos que salieron ahí, viste un TikTok y ya salió unos tenis Nike, unos tenis Adidas y quieres otro par de tenis, pero ya tienes 5 y dices, Señor, o sea, yo soy tu hijo, yo me lo merezco, ¿sí? O sea, bendíceme con esos tenis, ¿sí? Estamos realmente, o sea, ¿tenemos necesidad de unos tenis? ¿O es que queremos, o sea, queremos unos tenis más? O sea, ya tienes 5, pero quieres un 6º par. O a lo mejor, gracias a Dios, tienes un carro. Y ese carro, o sea, es suficiente, pero dices, ay, ahora quiero uno de más, un modelo más reciente, o quiero otro aparte. O sea, a lo mejor estás pidiendo mal también, ¿sí? A lo mejor tienes 3 bolsas y ves otra y dices, es que esta sí combina esta va a combinar con mi ropa, ¿sí? Pues a veces también estamos pidiendo mal, ¿no? Y son situaciones en las cuales nos enfocamos más en necesidades propias, o sea, que están más enfocadas como hacia un egoísmo por querer tener más y más y más. Ese tipo de oraciones no van a ser contestadas, ¿sí? Y ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de estos versículos? Nos quiere enseñar que a lo mejor en lugar de estar pidiendo más para nosotros, que comencemos a ver las necesidades de los demás, que comencemos a ver también de qué carecen las otras personas, que comencemos a orar a lo mejor ahorita por la situación de Medio Oriente, de Israel, lo que están viviendo, ¿sí? Las familias que han perdido familiares, a sus seres queridos, sus casas, sus negocios. Ellos están en completo abandono, no tienen nada. Entonces, Dios quiere que también levantemos nuestra mirada hacia esas personas que tienen necesidad. Aprender a ver también la necesidad de los demás, a que aprendamos a orar de acuerdo a su voluntad. ¿Cómo podemos saber si estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos saber? Pues a través de su palabra. A través de su palabra podemos descubrir
si estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? De acuerdo a la voluntad de Dios. Una recomendación para que sepamos si nuestra oración está respaldada o bueno, estoy orando de acuerdo a la voluntad de Dios, es utilizar la Biblia, utilizar una promesa que venga en la palabra, utilizar un versículo. Y si viene en la Biblia, o sea, estoy seguro que Dios va a contestar tu necesidad, va a contestar tu petición. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad está siendo alineada a los propósitos, a los planes, a la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y Dios nos va a ayudar a alinear nuestra voluntad, que a veces nuestra voluntad a veces es egoísta y nada más estamos pidiendo para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque sentimos placer, sentimos bonito, ¿no? Se siente bonito estrenar, se siente bonito el tener algo más, pero a veces si estamos pidiendo y Dios no da una respuesta, posiblemente estemos pidiendo para gastar, así como dice, en nuestros deleites. Debemos de comenzar a ver por las necesidades de las demás personas. Vamos a aprender a amar a las personas a través de la oración, a través de nuestra oración y de nuestra intercesión. Vamos a aprender a amar, ¿sí? Y vamos a ver cuatro estrategias o cuatro causas por las cuales a veces no son contestadas nuestras oraciones. Y después de que veamos cada una de ellas, vamos a orar. Ahorita vimos la primera, que es no recibimos porque pedimos mal, ¿sí? Porque o no pedimos o pedimos incorrectamente. No estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad. Y vamos a orar. Y así después de cada bloque vamos a hacer una oración. ¿Qué te parece? ¿Quieres orar? ¿Sí? Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle, en este primer bloque de oración vamos a pedirle a Dios que nos ayude a orar conforme a su voluntad. Que si en nosotros hay egoísmo, bueno, que en este momento nos lo muestre y que sea quitado ese egoísmo, ¿sí? Te invito a que inclines tu rostro y oremos. Dios, en el nombre de Jesús, muchas veces no recibimos una respuesta a nuestras peticiones porque pedimos para gastar en nuestros deleites, porque a veces hay egoísmo en nosotros y nos enfocamos nada más, como que nos encasillamos nada más en nosotros y nada más vemos por nosotros, por nuestras propias necesidades y no vemos por las necesidades de los demás. Ayúdanos a ver con tus ojos, ayúdanos a ver las necesidades de las personas que nos están rodeando, para poder orar también por esas necesidades, para poder amarles, aunque a lo mejor ellos no sepan que nosotros estamos orando, a lo mejor por algún vecino, por algún familiar, por algún compañero de trabajo, de la escuela, que si detectamos alguna necesidad que está pasando, nosotros busquemos el orar por esa necesidad. Y ya después tú has de suplir esa necesidad, Señor, que tenemos, si está de acuerdo también a tu voluntad y es de acuerdo a tu propósito. Ayúdanos a entender cuando estamos haciendo oraciones que no van a ser contestadas, que no son de acuerdo a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a mirar tu palabra para que sepamos cuál es tu voluntad en nuestras vidas. Gracias porque tú quitas egoísmo de nuestras vidas y nos permites desarrollar el amor, la compasión hacia las demás personas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, segunda causa por la cual no recibimos una respuesta es porque no oramos con fe, ¿sí? No oramos con fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Esa es la definición de Hebreos 11:1. Fe es creer que va a suceder algo, creer que voy a recibir algo de parte de Dios. En Hechos capítulo 12, versículo 5 dice, vamos a ver un ejemplo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él.
Aquí, ¿cuál es el escenario? ¿Cuál es el contexto? Pedro está en la cárcel, está encarcelado. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? Está orando, ¿no? ¿Cuál es la petición de la iglesia? Que salga, que sea liberado. Bueno, vamos a ver lo que sucedió más adelante. Hechos capítulo 12, ahora el versículo 12 al 16 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Mateo, donde estaban reunidos en oración. Aquí dice el versículo 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Dios obró de manera sobrenatural ahí en la cárcel, liberó a Pedro, sí, de la cárcel y lo sacó. Salió de la cárcel, va a esta casa y bueno, vamos a ver lo que sucede. Versículo 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, Pedro llama. ¿Sí? Y sale esta muchacha que se llama Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la media vuelta, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Fue y dice, ha de haber dicho, está Pedro allá afuera. O sea, en lugar de ir y abrirle y que, pásale Pedro, qué bueno que Dios te sacó de la cárcel. No, agarra, ve, sí es Pedro, es la voz de Pedro. Entonces regresa ahí con los demás y les dice, creo que Pedro está allá afuera, Pedro está llamando. Y vean la fe, ¿no? de la iglesia que oraba sin cesar. Y dice el versículo 15, y ellos le dijeron, ¿estás loca? Si Pedro está en la cárcel, estamos orando por Pedro. Sí, o sea, vean la fe que tenía, ¿no? Cómo era su fe así grande, ¿no? O sea, y le están diciendo, pues estás loca, Pedro está allá en la cárcel, ahí está en la última celda, ahí está encerradito. Dice, pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían, es su ángel. La muchacha, no, sí, Pedro está allá afuera, está tocando, ¿sí? Está tocando, no, estás loca. Y ahora otro argumento, es su ángel, ¿sí? Que están diciendo, no, pues sí, o sea, Pedro estaba en la cárcel, pero seguramente a esta hora ya está muerto, ¿sí? Y es su ángel, ¿no? Al que tú estás escuchando. Y versículo 16, mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron, le vieron y quedaron atónitos. O sea, se dieron cuenta que Pedro estaba allá afuera. Entonces, la iglesia ¿qué estaba pidiendo? Que Pedro fuera liberado. Dios obra un milagro, lo libera, lo libera de las cadenas, lo libera de la prisión. Y va Pedro a esta casa, pero ellos no creen, o sea, no están creyendo a su oración, no creyeron a lo que estaban orando. ¿Sí? ¿Cómo es posible? O sea, si acabamos de orar, acabamos de tener un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración y después sí estuvimos intercediendo y oramos, pero no creo que Dios conteste tan rápido, no creo que Dios, o sea, pueda obrar de esa forma. Así pensaban estas personas, esta iglesia ahí en Hechos. Y a veces también nosotros, así es nuestra oración, o sea, sí oramos, pero no creemos que Dios va a obrar, no creemos que Dios va a actuar. A veces hay esa duda, hay esa incertidumbre, hay esa incredulidad en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues a veces dudamos. ¿Y qué debemos de hacer si en nosotros hay duda o hay incredulidad? Pues lo mismo tenemos, o sea, tenemos que orar y decirle, Dios, ayuda a mi incredulidad, ayúdame a creer, porque estoy dudando de tus promesas, estoy dudando de lo que tú me has dicho, estoy viendo más las circunstancias que lo que tu palabra me ha dicho, lo que tú me has dicho. Vamos con Él, vamos a la oración, nos metemos otra vez de nuevo y oramos para que nuestra fe sea fortalecida. ¿Sí? Acerquémonos a Dios recordando lo que Él es, recordando quién es Dios, su poder, que Él es grande, Él es fuerte, Él es poderoso. Él es poderoso para hacer milagros. Cosas que son imposibles para nosotros son posibles para Él. Y mira,
hemos visto, como familia, hemos visto el poder de Dios. O sea, lo vimos al nacimiento de nuestras hijas, o sea, que no podíamos tener bebés y Dios ahora nos ha bendecido con estas dos hermosas hijas. Lo hemos visto en el milagro que obró en mi vida de sanidad, ya 9 años, gracias a Dios, hizo ese milagro de sanidad. Hemos podido adquirir una casa, o sea, hace tiempo la compramos sin dinero, un milagro de provisión. ¿Sí? Un milagro de provisión. Y Dios, o sea, Dios es ese Dios que puede hacer milagros, que puede hacer obras maravillosas, poderosas, que hombre no lo puede hacer en nuestras vidas. Pero a veces nosotros dudamos, a veces dudamos de su poder, dudamos de que nuestra oración pueda ser escuchada por Él. ¿Sí? A veces creemos que Dios no escucha nuestra petición o lo que le estamos pidiendo. Y si en nosotros hay esa duda, ¿qué tenemos que hacer? Pues igual ahí doblar nuestras rodillas y decirle: Dios, ayúdame a creer, ayúdame a esperar también en tu promesa, ayúdame a confiar en ti, ¿sí? Y si Dios te lo ha prometido, si Dios te ha dicho, te ha dado alguna promesa, Él la va a cumplir, Él va a cumplir esa promesa, ¿sí? Entonces, vamos a orar en este segundo bloque, ¿sí? Vamos a orar para que sea fortalecida nuestra fe, ¿sí? Cierra tus ojos y medita cómo andas en la fe. ¿Cómo andas? ¿Cómo es tu fe? ¿Tu fe está así hasta arriba ahorita o está bajita? ¿Cómo anda de nivel tu fe? Y dile: Dios, tú conoces todo. A ti no puedo engañarte. A ti no puedo mentir. O sea, no, yo no miento, Dios. O sea, no mentimos, pero tú conoces. Tú conoces cómo estamos. Y necesitamos que nos ayudes a creer, que vengas a fortalecer nuestra fe, que vengas a nuestras vidas y que hagamos a un lado la incredulidad, que hagamos a un lado el estar viendo las cosas con los ojos físicos. Ayúdanos a mirar con los ojos de la fe. Tú has dado promesas para familias, promesas a lo mejor de algún familiar que te ha de reconocer, que te ha de rendir su vida a ti. Pero ahorita vemos que ese familiar no quiere nada contigo y eso nos desanima. Queremos verlo como tú lo ves, como un siervo, como una sierva consagrado a ti, que te sirve, que te ama, que busca alabarte y glorificarte. Ayúdanos a ver con unos ojos, con tus ojos, Dios, unos ojos de fe. Ven a fortalecernos, fortalece nuestra fe, Dios. Necesitamos ser fortalecidos. El que comencemos a tener esa conciencia del poder, de lo poderoso, de lo fuerte que eres. Porque no hay nadie como tú. No hay nadie que pueda ser omnipotente, omnipresente, omnisciente. Nadie. Tú eres único. Son características únicas de ti. Y ese Dios es nuestro papá. Eres tú. Ayúdanos a ver tu poder, estar conscientes de lo poderoso y maravilloso que eres, Dios. Fortaleces la fe en este momento del que se siente débil, del que se siente cansado. Vienes a fortalecer, vienes a traer un nuevo ánimo para buscarte, Dios. Aquel que se había desanimado y que había dicho: yo ya, ¿para qué sigo orando si no hay cambios, si no veo una respuesta? Dios quiere que continúes orando, que continúes esforzándote. A su tiempo Dios traerá una respuesta, pero sigue orando, sigue creyendo. Créele a Dios. No veas las circunstancias, créele a Dios que Él va a obrar,
y Él va a cumplir lo que te ha prometido. Gracias, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, número 3, para que nuestras oraciones también puedan ser contestadas. Bueno, ahora vamos a ver, para que sean contestadas, ¿sí? Hay que acercarnos con humildad y no acercarnos con orgullo o con altanería, así como vamos a ver un ejemplo. Lucas 18:10 es el ejemplo de dos personas. Una persona es un fariseo y un publicano. El fariseo es una persona religiosa. El fariseo buscaba el justificarse por sus obras, por sus acciones, por lo que él hacía. Y el publicano, bueno, pues era un cobrador de impuestos. Pero vemos que cada uno tenía un corazón diferente. El fariseo tenía un corazón orgulloso, un corazón que estaba orgulloso de su humildad, entre paréntesis, ¿sí? Y el publicano pues no se sentía digno delante de Dios. Vamos a ver Lucas 18:10. Lucas 18:10 dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Sí, fíjate, o sea, cómo está orando. No soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni aún como este publicano. Sí, a lo mejor hasta decía así, como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, sí, o sea, ayunaba 2 veces a la semana. Este fariseo, sí, este fariseo ayunaba 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Doy el diezmo, ¿sí? Mas el publicano estaba lejos, ¿sí? Aquí es cómo estaba la actitud de la otra persona. Dice que estaba lejos, dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Qué quiere decir? Que ha de haber estado de rodillas, ha de haber estado con el rostro hacia el piso. No quería ni siquiera levantar los ojos al cielo de cómo se sentía o de lo que había hecho, dice, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Sí? Le estaba diciendo: Dios, perdóname, porque soy un pecador. Versículo 14: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Y ves aquí otra estrategia que Dios nos está revelando, que Dios nos está mostrando para que la usemos en nuestra oración. ¿Y cuál es esa estrategia? Acercarnos a Dios con un corazón humilde, con humildad delante de Él, así como el publicano. Y no ser como el fariseo, que él se quería justificarse, que se sentía justificado por sus obras, por sus hechos. Y a veces así nos sentimos delante de Dios. Sentimos que porque a lo mejor estamos sirviendo, porque estamos ayunando, porque estamos orando, Dios tiene la obligación de contestar esas peticiones. Dios tiene la obligación de contestar a lo que es, por lo cual estamos orando, ¿sí? Pero debemos de aprender como lo hizo este publicano, que él no buscó justificarse por sus obras. Él no buscó justificarse, sino simplemente fue y le dijo: Dios, sé propicio, perdóname, ¿sí? Sé propicio a mi pecador. Y que tenía una actitud de humildad, una actitud en el cual pues él reconocía que él no podía justificarse, que por sus obras no podía ser perdonado, sino que necesitaba la intervención de Dios. Aprendamos que a Dios tenemos que acercarnos con humildad, con sencillez de corazón. A veces también queremos impresionar a Dios con nuestras muchas palabrerías, a lo mejor con palabras así rimbombantes. No, o sea, acerquémonos a Dios con un corazón sincero. Podemos ver que Dios, o sea, ¿qué es lo que le agrada a Dios? A Dios le agrada el corazón contrito y humillado. Dice que Él no lo desprecia. Acerquémonos a Dios de esa forma,
con un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón que busque el ser sinceros delante de Él. Y pidámosle también que seamos guardados del orgullo, que seamos guardados de estas actitudes como este fariseo, ¿sí? O a veces decimos, es que yo ya no necesito orar, es que yo ya sé cómo se hacen las cosas, yo ya sé cómo se hace el servicio, ¿sí? En el caso del servicio, o en el caso de tu trabajo, que ya a lo mejor ya no pones delante de Dios. Señor, pongo delante de ti mi trabajo, mis actividades, y llegas a tu trabajo, o sea, diciendo, pues yo ya sé qué se va a hacer, yo ya sé qué es lo que cómo se dirige esta empresa, cómo se dirige este negocio, ¿sí? Y ya no oramos, ya no buscamos esa dependencia, ya no buscamos esa guía de parte de Dios, ¿sí? Porque también estamos como ese fariseo, estamos orgullosos, ¿no? De lo que sabemos o de lo que hemos aprendido. Y Dios, o sea, Dios quiere que nos acerquemos a Él con un corazón sencillo, con humildad, ¿sí? Y esto, o sea, si nosotros nos acercamos de esta forma, eso va a ser algo grato delante de Él, ¿sí? Bueno, pues vamos a orar en este tercer bloque, ¿sí? Vamos a orar para que Dios quite, seamos guardados de orgullo y busquémosle con un corazón sencillo y humilde. Dios, quita de nosotros orgullo, quita de nosotros el querer ser justificados por nuestras obras o nuestras acciones. Gracias porque tú nos perdonas. Dice tu palabra que si nosotros pecamos, abogado tenemos. Y gracias te damos en este momento, porque tú perdonas nuestros pecados, porque a través de Jesús somos justificados, y no por nuestras obras, no por cosas buenas que hagamos, sino es por tu gracia en nuestras vidas. Ayúdanos a acercarnos a ti cada día con un corazón humilde, con un corazón sencillo, y que en tu presencia podamos también derramar nuestro corazón, podamos rendir a ti todo lo que somos, rendir a ti todo lo que somos. Y que si tú aprendamos que si tú deseas contestar esa oración, deseas contestar esa petición, pues gloria a tu nombre, Señor. Pero también si no quieres contestar esa oración, también gloria a tu nombre. Aprender, así como Job oraba y que decía, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo me iré. Dios dio, Dios quitó. Queremos también, Dios, que si tú contestas la petición, la oración, gloria a tu nombre. Pero si tú no la contestas, gloria a tu nombre. De todas formas, nosotros hemos de seguir amándote, hemos de seguir buscándote, porque la razón de nuestra existencia no es de lo que tú puedas darnos, sino es de nuestra relación contigo, es de nuestro amor hacia ti, Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Ahora, número 4. ¿Qué más tenemos que hacer para que nuestras oraciones sean efectivas? Algo que sí debemos de hacer es perseverar en oración, ¿sí? Perseverar en oración. Lucas 18:1. Lucas 18:1 dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, ¿sí? ¿Qué les está diciendo? La necesidad de orar, ¿qué? A veces, de vez en cuando, no, ¿verdad? Sino siempre, ¿sí? Siempre. Dile a tu compañero, ora siempre, ¿sí? Ahí al que tienes a tu derecha, dile, ora siempre.
¿Sí? Versículo 2, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sé que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, versículo 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sí? Y vemos que a través de esta parábola nos habla de un juez y una viuda. Que esta viuda pues iba de continuo con el juez. ¿Para qué? Para que le hiciera justicia. Y Dios nos está diciendo, pues no yo les amo, o sea, soy más que este juez, o sea, si este juez actuó de esta forma, o sea, yo voy a actuar mejor, o sea, y Dios nos invita aquí, estos versículos nos muestran tres actitudes que tenemos que tomar, o tres acciones que debemos de realizar, ¿sí? Dice ahí en el versículo 8, 7, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Aquí nos está diciendo que debemos de orar con clamor, ¿sí? Porque dice ahí que claman a Él día y noche. ¿Cómo será una oración con clamor? ¿Cómo será una oración con clamor? ¿Y cómo será una oración? Una oración con clamor no es como cuando oramos por los alimentos, ¿verdad? Señor, gracias por estos alimentos. O no es una oración cuando estamos orando por alguna necesidad de alguien, ¿sí? Porque le decimos, Señor, ten misericordia de esta persona, suple su necesidad, trae sanidad y medicina, ¿sí? Pero en cambio, si nosotros estamos pasando por alguna situación, ahí sí oramos con clamor, ¿sí? Y le decimos, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia y suple mi necesidad. Ahí sí buscamos el clamor, ¿verdad? Entonces, así debe de ser nuestra oración, ya sea por nosotros o por las necesidades de los demás. Pero algo más que tenemos que hacer, o sea, aparte de clamar con intensidad, aparte de que a lo mejor derramamos nuestro corazón delante de Dios por la necesidad de alguien más. Y aunque nosotros no estemos pasando por esa situación, pero nos duele lo que le está pasando. Y estamos orando y estamos poniendo delante de Dios esa necesidad, ¿sí? Y algo más que podemos aprender ahí, dice que claman de día y de noche. ¿Sí? O sea, de día y de noche. Nos habla de una oración constante, ¿sí? Nos habla de estar orando por la mañana, estar orando por la noche. Y les digo, pues a veces nosotros nada más oramos 3 veces, ¿sí? Antes de cada alimento. Entonces debemos de intensificar también nuestra oración y orar más, ¿sí? Y algo más que podemos aprender de este versículo es la parte final que dice, hallará fe en la tierra, ¿sí? Pero cuando el Hijo del Hombre cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, ¿sí? Nos está hablando de fe, o sea, igual que hace ratito lo que veíamos, ¿sí? Que tenemos que tener fe, creyendo que tu oración va a ser contestada, creyendo que Dios te está escuchando. Seguir, nosotros hay oraciones que estamos, necesidades en la iglesia. Hay necesidades, algunas, gracias a Dios, han sido contestadas.
Pero hay otras necesidades que no han sido contestadas, ¿sí? Principalmente la de nuestros hermanos, nuestros amigos que están enfermos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Seguir orando, ¿sí? Seguir orando y creyendo que Dios va a traer una respuesta, ¿sí? Debemos de perseverar y seguir orando. Así como esta viuda fue insistente y siguió hasta que ese juez le fue propicio, o sea, le obró a su favor esa justicia. Nosotros también tenemos que seguir siendo insistentes con nuestro Dios y seguir orando sin desmayar, seguir intercediendo hasta que, bueno, pues veamos esa respuesta. ¿Sí? A veces también, algo que he aprendido, es que a veces también Dios utiliza, a veces no contesta la oración para que nosotros nos demos cuenta también qué hay en nuestro corazón. ¿Sí? Dios utiliza esa circunstancia para que nos demos cuenta qué hay dentro de nuestro corazón y que ese corazón pueda ser cambiado, pueda ser transformado. Y que desarrollemos a lo mejor, ¿qué se desarrolla cuando no es contestada una petición? ¿Qué desarrollamos? Bueno, sí nos podemos frustrar, pero de manera positiva, ¿qué desarrollamos? ¿Qué podemos desarrollar espiritualmente? La paciencia, ¿sí? La paciencia, ¿sí? Podemos desarrollar la paciencia. Cuando nosotros no recibimos una respuesta de parte de Dios, o sea, a lo mejor Dios quiere que desarrollemos paciencia. Y desarrollamos, bueno, ¿y esa paciencia es algo bueno? Sí, ¿verdad? Porque es parte del fruto, de un fruto, ¿sí? Entonces es algo bueno que vamos a desarrollar. Podemos desarrollar también cuando no es contestada una oración, una petición, dominio propio. Podemos desarrollar esa dependencia y esa confianza en Dios. Y a lo mejor también Dios nos muestra que hay a lo mejor ídolos en el corazón. Bueno, durante ese proceso también pueden ser quitados esos ídolos del corazón, ¿sí? Entonces, pero si nosotros no estamos conectados con Dios, vamos a desarrollar todo lo contrario, que son algunos ejemplos de lo que acaban de mencionar. La queja, ¿qué más dijeron? La queja y la frustración, ¿sí? Y sin en cambio, si nosotros estamos alineados a la voluntad de Dios y le vamos a decir, bueno, pues nosotros seguimos orando, nosotros seguimos intercediendo, tú haz lo que te corresponde, Señor, y nosotros seguimos buscándote. Y ahí pues de pasada desarrollamos esa paciencia, desarrollamos ese dominio propio y bueno, pues Dios sigue obrando en nuestras vidas, ¿sí? A veces también tenemos que decirle a Dios, ¿qué quieres que aprenda de esta situación? ¿Sí? Porque cuando pasamos por una situación desagradable, lo primero que preguntamos es, ¿o por qué a mí, Señor? ¿Sí? ¿Por qué a mí, Señor? En lugar de decirle, bueno, a ver, Dios, ¿qué quieres que aprenda de esta situación? ¿Qué me quieres enseñar en este proceso? ¿Qué me quieres enseñar? Y ya Dios va a comenzar a hablarte, va a comenzar a decirte, no, pues es que quiero manifestarme a tu vida y que veas que te amo, que te quiero, o quiero cambiar esto de ti, quiero cambiar esto que hay en tu corazón, ¿sí? El preguntarle, Señor, ¿qué quieres que aprenda? ¿Qué quieres que aprenda de esta situación? ¿Sí? Bueno, vamos a orar en este cuarto bloque, ¿sí? Vamos a orar para que perseveremos en oración, ¿sí? Y de paso, pues que Dios cambie nuestro corazón. Señor, y oramos por perseverancia en nosotros, para que no desmayemos, sino que seamos constantes, Señor, en la oración, el buscarte de día, de noche, buscarte, Señor, el no solo orar por nuestras necesidades, sino también orar por las necesidades de las demás personas. Y gracias porque en lo que estamos esperando, esa petición, la respuesta a esa necesidad, tú vas a limpiar a lo mejor el corazón
¿O vas a permitir que desarrollemos paciencia, que desarrollemos una dependencia plena, una confianza en ti, Señor? Es lo que tú estás obrando también en nuestras vidas. Sabemos que todas las cosas ayudan para bien a los que te aman, a los que conforme a tu propósito son llamados. Todas las cosas ayudan para bien. Y te agradecemos lo que hemos de aprender durante esos procesos. Ayúdanos a perseverar en oración y no desmayar. Quita el desánimo, ¿sí? Quita el desánimo, Señor. Y pon en nosotros ese espíritu de oración, esa prontitud, Dios, y perseverancia para estar contigo y buscarte. Muchas gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces hemos visto cuatro formas en las cuales podemos hacer más eficaz nuestra oración o nuestra intercesión, ¿sí? El que debemos, número 1, para que sea más eficaz, debemos de pedir de la manera correcta, de acuerdo a su voluntad. Número 2, pedir con fe. Número 3, acercarnos a Él con humildad. Y número 4, perseverar en oración. Perseverar en oración, ¿sí? Son estrategias que Dios ha dejado, está escrito en su palabra, y si las ha dejado, o sea, quiere que aprendamos de ellas, quiere que aprendamos de estas estrategias para que nuestra oración sea cada vez mejor, ¿sí? Sea cada vez mejor. Que no desistamos, sino que perseveremos, no nos desanimemos, sino al contrario, perseveremos y veamos, comencemos a ver, decirle: Dios, permíteme ver con tu mirada, con tus ojos, y no con estos ojos, ¿sí? de carne, y que a veces dudan. Permíteme ver con tus ojos. Una última cita para concluir, Proverbios 15:8. Proverbios 15:8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos, ¿qué es? Su gozo. Tu oración produce gozo a Dios. Tu oración produce alegría, produce gozo, produce placer a Dios, ¿sí? A Dios le agrada que te acerques. A Dios le agrada que estés en comunión, estés en relación con Él. Eso a Dios le agrada, ¿sí? Tu oración, dice, mas la oración de los rectos es su gozo, ¿sí? O sea, Dios nos está invitando a acercarnos a Él, ¿sí? Acerquémonos a Él de manera confiada. ¿Por qué? Porque tu oración produce gozo a Dios. A ver, voltea con la persona y dile: tu oración produce gozo a Dios. Tu oración produce gozo a Dios, ¿sí? Bueno, pues agradezcamos a Dios. Papá, muchas gracias por tu enseñanza. Gracias porque tú nos revelas nos muestras estas estrategias que están escritas en tu palabra para que nuestra oración sea más eficaz y efectiva. Ayúdanos a desarrollar estos 4 puntos, que los apliquemos a nuestra vida de oración. Y gracias te damos por la respuesta que tú has de dar. Pero también, si no das alguna respuesta, igual, Señor, gloria a tu nombre, ¿sí? Gracias, gracias, Dios. Porque ¿a quién tenemos en los cielos sino a ti? ¿A quién tenemos en los cielos sino solamente a ti? Tú eres lo más importante para nuestras vidas. Tú eres lo más importante. Tú eres la razón de nuestra existencia. Y sabemos que a través de la oración podemos crecer en amor hacia ti. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Pues nos despedimos de nuestros amigos que nos están viendo a través de las redes sociales. Dios les bendice. Dios les bendice.